en este precioso domingo el estudio del libro de Mateo. Hoy veremos lo que dice la Escritura acerca del juicio de Cristo. Vamos a ver el juicio de Cristo. Espero traiga su Biblia y si no, hay una allá atrás todavía, si alguien quiere o necesita. Acompáñeme al libro de Mateo. Vamos a entrar a nuestro estudio de la palabra en esta mañana, el libro de Mateo, en el capítulo 26, de los versículos 57 en adelante. Si me permite, le voy a leer lo que dice. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no le hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Versículo 66. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros lo abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? En esta sección que veremos esta mañana, vamos a ver todo lo que está aconteciendo alrededor del juicio de Cristo. Es una sección que nos registra este juicio ilegal e injusto de Jesús. Y vamos a tratar de poner los cimientos esta mañana para comprender la naturaleza de este juicio que estamos viendo aquí, para ver lo ilegal, lo injusto que fue y cómo es que sucedió todo esto. Y cómo que a pesar de todo esto nos muestra una santa y perfecta majestad de Cristo. Algo que vamos a aprender esta mañana es que todo lo que sucede, por injusto que parezca, por todo lo que está sucediendo aquí, está destinado por parte de Dios para que así sea. Y vamos a ver un poquito del trasfondo de lo que está sucediendo para poder comprender. Yo sé que hay algunos abogados aquí que van a poder estar en acuerdo que en el juicio tiene que haber ciertas cosas. No nada más se puede llevar a juicio a una persona y dictaminarle la sentencia sin que ocurran ciertos parámetros. Y el trasfondo para que el sistema judío y para que la ley y el juicio llegase a desarrollarse, se encuentra en la misma escritura. Acompáñeme por favor a Deuteronomio, a donde podemos ver que en los libros de la ley, cuando Moisés escribe estos libros, por inspiración de Dios, él va a escribir en Deuteronomio capítulo 16, versículo 18, en adelante lo que es el preámbulo, lo que se establece para que esto se lleve a cabo. Dice la escritura en Deuteronomio capítulo 16, versículo 18, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Versículo 20. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Y entonces, por inspiración del Espíritu Santo, Moisés escribe y le da al pueblo esta parte de la ley, y entonces ellos empiezan a establecer
de acuerdo a los mandatos de Dios, la forma de gobernar. Y se sabe que a donde quiera que hay una comunidad, a donde quiera que se encuentran 120 cabezas de familia, es decir, jefes de familia, se establece una comunidad. Ahora que tengo la oportunidad de estar trabajando en el DIF municipal, el otro día nos mandaron a la Sierra del Gallego, no sé si alguien conozca por allá, es un lugar extraordinario, alto, hace mucho frío, y me tocó ir a algún lugar allá a repartir cobertores que mandaron del DIF estatal. Y lo que yo no sabía, y le comento esto porque tiene que ver con estos 120 hombres que forman cabezas de familia, es que en las comunidades de la Sierra del Gallego hay un agente municipal que es elegido por los locatarios. Y cada vez que hay cierto grupo de personas, se establece una comunidad. Y cuando yo aprendí eso, porque llegamos y nos dijeron, ¿cuántos cobertores trae? Dije, no, pues traigo 300. Dice, somos 380 cabezas de familia, es decir, hombres. Y entonces yo aprendí que se establecen por grupos. Y cuando leo la escritura, cuando me doy cuenta que en el trasfondo de todo esto hay algo establecido, esto viene desde hace muchos años, es decir, en aquel tiempo, cuando había 120 hombres, debía conformarse en esa localidad un consejo local, porque tiene suficientes personas para construir ese consejo local. Se convierte en una comunidad lo suficientemente grande para incluso tener una sinagoga. Ahora, ¿por qué es importante todo esto? Porque vamos a ver cómo está estructurado, porque en ese consejo local entonces hay suficientes personas para construir la sinagoga que después se va a convertir en el centro a donde los judíos van a llevar a cabo sus juicios, a donde los judíos van a llevar a cabo todo lo que tiene que ver con la ley. Pero está establecido de tal forma que debe haber un consejo, debe haber un grupo de personas, y a ese grupo de personas se le llegó a conocer como el Sanedrín, un término hebreo que significa sentarse juntos. Era un grupo de hombres que se sentaban y emitían juicio, decidían sobre cuestiones civiles, sobre cuestiones penales. Y ese consejo debería estar compuesto, escuche, por 23 hombres, siempre un número impar, para que en cualquier votación siempre hubiera una mayoría. Estos 23 hombres eran tomados de los ancianos de la aldea. Actuarían como jueces, como jurado en todos los asuntos. En los pueblos o ciudades con menos de 120 cabezas de familia, habría un grupo de 3 a 7 ancianos elegidos para gobernar en ese pueblo más pequeño y harían juicios y darían veredictos en los casos de conflicto o actividad criminal. Yo no sé si usted sabe, pero por ejemplo en los pueblos pequeños de América Latina, háblese de Perú o de ciudades, de países como esos, hay registros a donde las comunidades, incluso aquí en México, en algunas sierras, como son tan pequeñas, entre ellos toman la justicia, es decir, encontraron a alguien que se robó algo y lo traen, y entonces le van a dar justicia, y entonces toman unas varas y les dan con las varas hasta que el joven se arrepiente, pero no le dan ellos, sino que mandan a traer al papá, y el papá es el que le tiene que dar de varazos al joven, y es bastante, tú lo ves y dices, hombre, eso parece de hace 150 años, pero sigue existiendo eso, y es algo que está establecido desde hace muchos años, donde hay un consejo, un grupo de personas que dan esta justicia, y eso es la forma en la que se estableció esto. Ahora, ¿por qué es tan interesante? Porque esos gobernantes principales, llámese un consejo pequeño o uno más grande, como veremos en un momento, lo podemos ver nosotros cuando leemos los evangelios del Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando lees Mateo 5:22, y entonces dice ahí en Mateo, y te das cuenta, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ¿ante qué? El concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Puedes leer en otra parte de Mateo 10:17, dice, y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios
y en sus sinagogas os azotarán. Y entonces vemos que en el Nuevo Testamento, a donde quiera que tú leas, hay concilios, hay sinagogas que son formados por un grupo de ancianos, por un grupo de hombres en los diferentes pueblos, y ellos están ahí para impartir justicia. ¿Tienes un problema con algún vecino? Vas con el consejo, les dices, oigan, yo tengo un problema. Este señor Jesse estaciona su camioneta siempre ahí en mi entrada y me estorba. Y entonces yo quiero que ustedes hagan algo con respecto. Y entonces mandan a traer a Jesse. Y entonces hablan con Jesse. ¿Por qué estacionas ahí tu caballo y no dejas entrar al vecino, verdad? Y para eso están. Estos hombres del concilio, de la sinagoga, estaban formados por hombres de la comunidad. Se conocen. Ahora, cuando llegas a Jerusalén, que es la ciudad capital, que es obviamente mucho más grande, ahí hay algo que se llama el Gran Sanedrín y está compuesto más o menos por 70 hombres, 24 sacerdotes, 24 ancianos, 22 escribas, y el sumo sacerdote era el 71, era el que balanceaba todo. Así que tenías un número impar. Eran el último tribunal de apelación. Es decir, si en tu localidad tú tenías un problema con alguien y el concilio no te lo resolvía, tú podías apelar hacia el consejo, al tribunal más alto. Creo que los abogados no me van a dejar mentir o me van a corregir. Creo que en la ley todavía es así, ¿cierto? O sea, si no te resuelven aquí, puedes ir al estatal, y creo que si no te vas al federal, ¿no? Si tienes un problema con lo pago. Entonces puedes ir a un tribunal más alto, superior. Y aquí es lo mismo. Este gran Sanedrín que está en Jerusalén es el cuerpo de gobernantes más elevado. Y los hombres que estaban en este grupo fueron elegidos de acuerdo a su sabiduría, de acuerdo a su experiencia. Porque no vas a poner a alguien ahí que no sabe, que no conoce. Se supone que en ese lugar de gran responsabilidad hay gente que conoce. Y este Sanedrín garantizaba a las personas varias cosas. Escuche con atención. Ahora, el por qué poner todo esto al principio de introducción es para que entendamos que cuando veamos lo que le está sucediendo a Cristo en este momento en la Escritura, es totalmente injusto. El Sanedrín garantizaba a las personas que iban varias cosas. Número 1, un juicio público donde no había pruebas ocultas, secretas o clandestinas. Todo tenía que estar abierto o expuesto de manera que cualquier acusado o condenado pudiera tener la certeza de que ellos estaban velando porque se hiciera la justicia. Ningún tipo de ejecución o pena podría darse sin que se llevara a cabo un juicio. Los jueces siempre estaban bajo la mira de la población, que podía asistir y hasta cierto punto al menos saber lo que estaba pasando. Yo no sabía que, por ejemplo, cuando hay una sesión de cabildos en el municipio, usted y yo como ciudadanos tenemos el derecho de poder asistir. No puedes participar, pero puedes entrar, sentarte y escuchar qué es lo que están haciendo. La misma cosa sucedía con esta gente. Cuando había un juicio, el pueblo tenía el derecho de escuchar, de velar que las cosas se estuvieran haciendo de manera correcta. Número 2, el Sanedrín garantizaba a toda persona el derecho a una legítima defensa. Debía haber alguien que proporcionara una defensa al acusado. Tenían derecho de defenderse en la boca de otros testigos que podían participar en el juicio. Número 3, otra cosa que ofrecía esto es que no se podía condenar a nadie a menos que hubiera, escuche, de 2 a 3 testigos que lo declararan culpable, que se probara que fuese culpable. Eso es muy importante saberlo porque veremos cómo violaron todo este tipo de cosas y muchas más, como veremos más adelante. Ahora, el falso testimonio era un crimen muy grave.
Cualquiera que diera un falso testimonio era castigado de la misma forma en la que él pedía para aquella persona que se estaba acusando. Mire lo que dice la Escritura en Deuteronomio. Eso es algo de la parte de la ley judía que era muy interesante, porque para que tú acusaras a alguien tenías que traer 2 o 3 testigos. Y si esos 2 o 3 testigos hacían mal uso de su testimonio, mentían, estaban en graves problemas. Deuteronomio 19, versículo 16 dice: cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, versículo 19 dice: entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. ¿Por qué? ¿Por qué era tan grave? Porque se dependía del testimonio de los testigos. Así que el sistema de justicia dependía de la veracidad de aquel que decía el testimonio. Sí, yo lo vi, yo lo escuché, yo estuve presente. Y cada caso debía ser escuchado públicamente. No se permitía actuar injustamente a puertas cerradas. Ahora, en cualquier caso que el delito fuese tan grave como para llevar a cabo una ejecución, la ejecución no se podía realizar el mismo día, tenía que pasar 3 días. Los testigos que testificaban contra la persona que iba a recibir la pena de muerte, escuche, eran los que arrojaban la primera piedra. Si yo acusaba a alguien y esa persona era encontrada culpable, entonces me decían: como tú fuiste testigo, tú arrojas la primera piedra, y después de ti, todos los demás lo apedreamos. Y entonces era tan grave, por eso tenían que protegerse del falso testimonio, porque tú serías el verdugo, serías culpable de mentir, y no solamente de mentir, sino que culpable de asesinato. Deuteronomio 17:7 dice: la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Es lo que nuestro Señor Jesús tenía en mente. Recordarás cuando aquellas personas trajeron a la mujer encontrada en adulterio, ¿se acuerdan? Jesús les dijo: muy bien, ustedes son los testigos en su contra, entonces el que esté sin pecado lance la primera piedra. En otras palabras, ese es el procedimiento normal. ¿Tú eres el que la acusa? Sí. Ándale pues tú ejecuta la sentencia. Tú toma la piedra y lánzala. Si ella es culpable, entonces ejecútala. Han sido testigos en contra de ella, arrojen la piedra. Pero si tú no la viste, o si tú no has hecho lo mismo, entonces déjala. Los testigos eran los verdugos, y ese era el sistema, esa era la forma en cómo funcionaba. Y un juez podría hablar solo si se hablaba a favor de la inocencia, no si se hablaba para culpar, porque no querían iniciar una respuesta emocional de la gente sobre el culpable. Cuando el acusado quería hablar, le prestaban atención absoluta. Cuando terminaba, uno de los jueces recapitulaba el caso, lo llevaba a los espectadores, 2 escribas tomarían los votos de los jueces, y escuche, solamente bastaban 11 votos para absolver a la persona, para perdonarle, pero se requerían 13 para condenarle. Así que estaban a favor de la justicia, del perdón, de la vida. Por lo menos esa era la intención. Si la mayoría de los votos a favor eran contadas, entonces el acusado era dado de baja al instante. Pero si iba a ser castigado, se tenían que esperar 3 días. Los ancianos se sentarían en la sala, volverían a retomar el caso, en algunos casos hasta ayunarían, buscando la dirección de Dios, porque no quieren matar al inocente, no quieren cometer injusticia.
Ahora, algo interesante es que si un hombre era encontrado culpable, tomarían al culpable, pondrían en la entrada de donde fue juzgado, de la sinagoga, a un hombre con una bandera. Ahí estaría el hombre con una bandera. Saldría el acusado y delante de él a caballo iría alguien. El segundo oficial que va cabalgando constantemente voltearía a la sinagoga, buscando que aquel que está parado en la entrada con la bandera hiciera alguna señal. Porque si tan pronto veía que el que está a la puerta le hacía la señal con la bandera, significaba que en algún momento alguien había aparecido a favor del prisionero y habían dicho: esperen, no lo ejecuten, hay pruebas a su favor. Entonces aquel que va en el caballo constantemente voltearía para ver si no hay ningún problema. Si no aparecía nadie, entonces lo llevarían a la ejecución. Pero en el transcurso, dirigiéndose hacia donde lo van a ejecutar, iría también un heraldo, que en voz alta iría dirigiéndose a la gente gritando: este hombre, y diría su nombre, Juan Pérez, es castigado por el crimen que cometió, y diría lo que había hecho. Y los testigos han jurado en su contra, y diría el nombre de los testigos. Si cualquiera tiene evidencia a su favor, salga rápidamente. Y esto haría todo el camino. ¿Qué significa eso? Que estaban en pro de la vida, que estaban en pro del perdón. Así es como se conducían. Pero si nadie los detenía, entonces al llegar al lugar, prepararían una bebida para este hombre que le darían un preparado como, ¿cómo es para el dolor? Para un té, tiene su nombre, ¿no? Un preparado, un brebaje, un diazepam, ¿no? Le darían algo para que la muerte no fuese un somnífero, para hacer menos terrible la muerte, y entonces lo ejecutarían. Pero no fue así con Cristo. Violaron todos y cada una de las leyes de justicia deliberadamente, porque el juicio de Jesucristo es el juicio más injusto en la historia de la humanidad. La máxima del Sanedrín era salvar la vida, no destruirla. Pero en este caso no fue cierto. Ningún juicio podía llevarse de noche. Este sí. Los jueces que condenaban a un criminal debían tener un día intermedio antes de la ejecución. Como les dije hace un rato, incluso hasta ayunaban buscando que fueran dirigidos por Dios. Estos no lo hicieron. Mataron a Jesús el mismo día. Tenía que haber testigos en contra. No había ninguno. Tenía que haber defensa. No hubo defensa. Ni siquiera hubo una acusación formal. Ahora, el por qué le estoy diciendo todo esto es que cuando entremos una vez más a la Escritura para leerla, entonces usted tendrá un panorama más amplio. ¿Por qué? Porque no solamente es esto, sino también veremos que el primer juicio fue religioso, judío, y el segundo fue secular, político, romano. Y la razón es que el pueblo judío está sometido por Roma. Y como se los he dicho muchas veces, no les permiten ejecutar a nadie. Pueden enjuiciar, pueden dictar, castíguenlo, métanlo un tiempo, no sé, a la cárcel, etcétera, pero no pueden ejecutar a nadie. ¿Por qué? Porque eso no se los permiten los romanos, que son los que los tienen bajo su ley. Entonces por eso veremos dos juicios. Por eso veremos que primero va con los religiosos y después lo llevan con los políticos. Pero no solo eso, sino que para que los judíos pudieran convencer a los romanos de ejecutar a Cristo, tenían que armar un complot. ¿Se acuerdan cuando Poncio Pilatos dice: yo no encuentro ninguna culpa en este hombre? Tienen que trabajar de tal forma para venderle la idea a los romanos que sí lo ejecute.
porque fueron los romanos quienes lo ejecutaron. Y es por eso que tramaron todo para tener dos pruebas principales, una ante los judíos y luego evidencia supuesta de un crimen supuesto que Jesús comete ante los romanos. Y les dieron la razón para ejecutarlo. Entonces, a medida que se desarrolla, tendremos que ver todos estos aspectos. Ahora sí, vamos a entrar. Mateo 26:57, otra vez. Los que prendieron a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. La semana pasada aprendimos que estamos en el huerto, en el jardín, llegan con antorchas, palos, espadas, dice que lo atan como un criminal. Y ahora sí, los que prendieron a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote Caifás. ¿Cuántos más o menos dijimos que había en ese momento en contra de Jesús? ¿Cuántos hombres dijimos más o menos que habían ido? 600 entre 6, porque la compañía de soldados es la 10ª parte de una legión. Son 600 soldados romanos los que van a apresar a Jesús, más los ancianos, más los fariseos, más todos los que están. Alguien dice que 1000, alguien dice que un poco más de 600. El punto es que son muchos. Lo prenden, lo llevan al sumo sacerdote Caifás. Mateo entra directamente al juicio, pero Juan, si usted me permite, nos dice que no fueron con Caifás primero, fueron con otro hombre. Juan 18, acompáñeme allá. Juan capítulo 18. Versículo 12. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos, prendieron a Jesús y le ataron. ¿Y qué dice el siguiente? Y le llevaron, y lo subrayé. Bueno, lo subrayé en el mío. Ahí ¿cómo se dice? Le puse negrillas. Primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Entonces, aquí vemos que hay otro personaje. Hay un personaje que es el suegro de Caifás. Este hombre, Anás, ¿sí lo pronuncio bien? Gracias. Era un hombre astuto, inteligente. En mexicano se lo voy a poner así. Era el jefe de la banda. 1, 2, 3, ¿no? Astuto, inteligente, jefe del crimen organizado que estaba detrás de todo y de todos. ¿Usted se acuerda cuando Jesús llega a Jerusalén? Que lo estudiamos hace algunos meses atrás. ¿Qué es lo primero que hace Jesús cuando llega a Jerusalén? ¿A dónde va? Al templo. ¿Se acuerda? ¿Y qué hace en el templo? Vuelca las mesas de los cambistas, hace ahí, no me acuerdo si fue en la primera ocasión o en la segunda, pero corre a todos de ahí, les dice, han convertido este lugar en una cueva de ladrones. ¿Y qué es lo que sucede? Echa abajo, si me permite, el negocio tan lucrativo de los sumos sacerdotes. El sumo sacerdote tenía un porcentaje en el cambio de las monedas. Es decir, en el templo de Dios en Jerusalén, en el tiempo en el que venían a adorar, venían de todo el mundo. Y tú traías monedas de Guatemala, y el otro traía de Nicaragua, y el otro traía de Panamá, y venían a adorar, y entonces decían, pues no podemos darle estas monedas, no podemos echarlo en el tesoro del templo, porque tiene imágenes, y eso es considerado idolatría. Entonces lo que tengo que hacer es ir a la mesa del cambista, y darle mi moneda, y él me la va a cambiar por la moneda local, y entonces puedo ir y depositarlo. Pero en ese cambio, tú sabes, ahí hay ese te la recibo en tanto y esta te la doy en tanto y hay un porcentaje. Y ese porcentaje iba a dar a las arcas del sumo sacerdote. Otra cosa que hacían es que cuando traían a los animalitos que ellos traían de sus ranchos, de allá de su pueblo, que venían todo el trayecto, 2 meses, 3 meses, 6 meses caminando, no sé el tiempo que haya sido, para llegar en el momento a darle al templo, a darle el sacrificio y honrar a Dios de esta forma, los sacerdotes dirían, este animal, ¿de dónde vienes?
No, pues yo vengo de Cuitlao. ¿Vienes caminando? Sí. Oh, no, se ve que ya está muy cansado y enfermo y además se ve medio... No. Tienes que salir y comprar un animal de aquí, de donde están vendiendo aquí en la plaza. Y entonces irías, comprarías un animal de esos y ¿quién crees que ganaba de esa venta? Los sumos sacerdotes. Era una mafia. Y lo primero que hizo Jesús cuando llegó a Jerusalén, allá en Juan 2, sí fue cuando él hizo un látigo ahí de cuerdas, fue limpiarlo. Y ahí, cuando él hizo eso y echó por tierra el negocio, ahí este hombre, Anás, se puso de pestañas, como decimos. ¿Cómo? O sea, ¿quién se cree? O sea, está contra mis intereses. Y está perturbado no solamente por eso, sino por las enseñanzas religiosas, su poder, su autoridad. Juan 18, 19, ahí a donde estamos, dice: y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Quería saber cuántos seguidores tenía, cuál era su movimiento, quién te sigue, cuántos te siguen, cuál es tu rango de influencia, qué es lo que enseñas. Y en ese momento empieza una violación a los derechos de Jesús. Ahora, no pierda de vista que esto todo está permitido por Dios y así tiene que ser. O sea, cuando hay gente que escucha esto y dice: ay, no, pobre Jesús, no le hicieron justicia. No hay justicia, no lo hay. Así estaba predestinado que fuese. Y estaba violando en todo sentido lo que ellos hacían cuando llevaban a juicio a una persona. Fue injusto, ilegal. Y la respuesta de Jesús lo indica en Juan 18:20. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. En otras palabras, pregúntale a quien quieras lo que han escuchado de mí. Pregunta. ¿Tienes testigos? Pregunta. Demuéstralo. Abierta, públicamente. Y entonces el versículo 22 de ahí de Juan 18 dice que cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Había acalorado a este hombre, lo había hecho enojar, lo había desenmascarado porque estaba violando las leyes de justicia. Y este hombre, queriendo defender a su maestro, le da una bofetada a Jesús. ¿Qué hizo Anás? Lo único que podía hacer. Les dijo, versículo 24. Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Dijo: llévenselo allá a Caifás. ¿Qué podían hacer? Era medianoche. Todavía no son las 3 de la mañana. ¿Por qué sabemos que todavía no son las 3 de la mañana? Porque Pedro aún no lo niega. ¿Ok? ¿Se acuerdan que dijimos que más o menos a esa hora cantaba el gallo? Anás está en su casa en la noche tratando de llevar a cabo una lectura de cargos, no lo puede hacer, termina avergonzado, le dicen: sáquenlo de aquí, llévenlo con Caifás. Así que va ahora con Caifás, no hay testigos, no hay acusación, es ilegal lo que están haciendo, no ha habido crimen, no hay cargos, y hay muchas ilegalidades. Y Marcos 14:53 dice, Marcos 14: trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y entonces podemos entender que las casas de estos hombres, que eran muy ricos, eran muy grandes. Porque son un montón de personas. Mateo 26:58 dice: mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. O sea, es un lugar amplio, un lugar grande. Él quería ver qué estaba sucediendo y estaba atrapado entre la cobardía y la curiosidad. Ahora, el tiempo es de noche, es ilegal. El lugar, la casa del sacerdote, ilegal. El procedimiento sin crimen, ilegal. El fiscal en lugar de juez,
y jurado ilegal. La temporada estaban haciendo esto en el día de la fiesta, en medio de la Pascua, y no podía hacer eso, ilegal también. ¿Qué va a suceder? Van a traer testigos falsos, ilegal también. Dice Mateo 26:59, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban ¿qué? Falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. La única manera en la que puedes matar a un hombre inocente es hacer que la gente mienta sobre él. Pero estaban tan controlados por su odio, tan dominados por Satanás, que buscaban falsos testigos. ¿Por qué? Bueno, la Biblia enseña en Números 35, Deuteronomio 17 y 19, que debe haber 2 o 3 testigos para acusar a alguien. No puedes llevar a cabo nunca un juicio así. No fue condenado por lo que hizo, fue condenado por odio. Mateo 26:60. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. No lo hallaron, nadie podía dar testimonio que tuviera sentido. Mateo 26:61. Y dijeron, este dijo, refiriéndose a él, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Marcos lo narra de otra forma diferente. Marcos 14:56, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces dicen, no, pues ¿cómo? Si ese dice una cosa y el otro dice otra, no coincidían. Entonces levantándose unos dieron falso testimonio contra él diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero Jesús no se refería a ese templo. Miren lo que dice Juan 2. Acompáñenme a Juan 2. Si tienen calor podemos prenderlo sin problema. Juan 2:19. Respondiendo Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 47 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Pero mire lo que dice el versículo 21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Nunca debieron haber admitido a esos testigos, porque un testigo tenía que ser veraz, tenía que saber el día, el año, la fecha, la hora, el lugar, pero no vemos eso. Ahora, algo que me llama poderosamente la atención es que no vemos a Jesús reclamando sobre tener un juicio justo sobre lo que se le acusa. Él no dijo, no, me malinterpretaron, yo me refería a mi cuerpo, o no, lo que ustedes están haciendo está muy mal, o ¿dónde está mi abogado? Nunca vemos a Jesús hacer eso. Porque él sabía que él iba hacia la cruz. Y vemos aquí el esfuerzo de Satanás para que la cruz sea fuerte, pesada, y la muerte sea fatal, de donde Cristo no pueda resucitar. Continúo leyendo Mateo 26, ahora estamos en el 62. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo, ¿no respondes nada? ¿Que testifican contra ti? ¿Alguna vez ha tratado de hablar con alguien que no responde? Dime, ¿qué tienes? A ver, pero dime, a ver. Y lo único que hace es genera un sentimiento de frustración cuando tratas de hablar con alguien y no responde. Lo que quieres es que te diga qué tiene, ¿no? En este momento podemos ver a este sumo sacerdote tratando de sacarle algo a Jesús, que responda. Finalmente trae a estos 2 mentirosos sobornados para que digan algo. Y Mateo 26:63 nos dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Caifás debió haber estado muy molesto para poder decir esto, porque
Estas palabras te conjuro conllevan algo muy fuerte. Ahora nosotros hablamos muy livianamente, decimos, no, te lo juro, de veras, y es algo que ya no tiene mucho peso, pero anteriormente, incluso en nuestra cultura, se llegó a decir que nuestra palabra valía más, ¿no? Mi palabra pesa y lo que yo digo vale, ¿no? Pero eso fue hace muchos años, ahora ya no. Ahora alguien te dice, te lo juro por Diosito, y te dicen tantas cosas y tantas barbaridades, y decimos, no, pues ya, ahora decimos, ¿qué? Papelito habla, papá. Y ahora hasta el papelito es más. Antes no, antes hacer que alguien te dijera algo en juramento era porque... Pero Caifás debió saber Isaías 53:7, donde dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Solo me puedo imaginar ese momento donde Caifás le está preguntando y hay un silencio tan fuerte, un silencio ensordecedor, paralizante, y anhelaba que Jesús dijera algo para poder condenarle y quitarse él la culpa. Pero Jesús no dijo nada. Y cuando Caifás le dice, te conjuro, significa júramelo. Usa el juramento más sagrado que un judío podría pedir. Responde a esta pregunta con la verdad sobre la base de que estás jurando ante el Dios que está vivo y te escucha. El Dios que está vivo y castiga a los mentirosos. Te conjuro, te invoco a este juramento, en cuya presencia de ese Dios estás, para que me digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y se va a la yugular, o él quiere una respuesta. Porque él sabe que si alguien dice una blasfemia, es condenado a muerte, porque Levíticos 24:16 dice, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemara el nombre, que muera. Y entonces Caifás le dice, te conjuro, dímelo en el nombre de Dios, si tú eres. Y él está esperando que le diga para tener armas y poder quitarse esa culpa que él tiene. Pero no hay crimen en absoluto. El único crimen que se les ocurrió fue que dijo que él era Dios. Y ese no es un crimen porque es la verdad. Jesús fue ejecutado no por decir que era Dios, sino por ser el Dios que dijo que era. ¿Se acuerdan cuando Jesús empieza su ministerio y va a su pueblo y se mete a la sinagoga y desenrolla las escrituras y dice, el Señor me ha enviado a predicar las buenas nuevas? ¿Se acuerdan? Dice Lucas 4:21, entonces les dijo, lo que acabo de leerles se ha cumplido hoy ante ustedes. En otras palabras, lo que está diciendo, yo soy ese. ¿Se acuerdan cuando tiene un encuentro con la mujer samaritana? Y le dice, has tenido tantos maridos y el que tienes no es tu marido, etcétera, etcétera. Y ella pregunta y le dice, yo soy el Mesías. Esa es la primera persona a la que le revela que él es el Mesías. Lo decía abiertamente. Prometido, el ungido, el Salvador, el libertador de Israel. Él no lo negó. ¿Se acuerdan cuando entra a Jerusalén en Mateo 21, cuando la gente le dice, Hosana, Hosana, al Hijo de David? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Eran títulos mesiánicos. Él no se bajó del asno y dijo, no, yo no soy. No. Él entró y aceptó esa alabanza. Ahora, si solamente se refiriera como hijo de Dios, como muchos que están allá afuera que dicen que todos somos hijos de Dios, lo cual no es cierto, entonces dirían, bueno, pues entonces a lo mejor se malinterpretó cuando él dijo que él era hijo de... No. Él se refería a ser uno mismo con el Padre. Y los judíos lo sabían, por eso Juan 19:7 dice que los líderes judíos le contestaron, tenemos una ley y según la ley, él debe morir porque se ha hecho pasar por hijo de Dios.
Fíjese lo que le contesta a Caifás, pero lo vamos a leer en Marcos. Marcos 14:62 dice, y Jesús le dijo, sí, lo soy. ¿Eres el Cristo? Sí, lo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y lo verán venir en las nubes del cielo. Cuando Caifás le dice, te conjuro para que hables y me digas, él le dice, sí, sí lo soy. Mateo 26:64, Jesús le dijo, tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esto, viniendo en las nubes del cielo, no es otra cosa más que Daniel 7:13. Daniel 7:13 dice, yo seguía con esas visiones en la noche, de repente vi que salía entre las nubes uno como un ser humano. Qué afirmación tan asombrosa. Jesús le dice, sí, sí lo soy. Y no solamente eso, sino que me vas a ver sentado y me vas a ver sobre las nubes. Lo que le está diciendo a Caifás es, no es la última vez que tú y yo nos vamos a ver. Me vas a volver a ver cuando yo regrese. Y eso le va a pasar a aquellos que niegan a Cristo. Eso le va a pasar a aquellos que no aceptan, que no quieren. Lo van a volver a ver, pero lo van a volver a ver en otra postura. Cuando venga con poder y gloria, como rey. Mateo 26:65, entonces el sumo sacerdote rasgó, dice, sus vestiduras diciendo, ¡ha blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Era una blasfemia que hubiese dicho que era Dios? No, porque lo que dijo era verdad, pero el sumo sacerdote no quería saber la verdad. Ellos se habían cerrado a la verdad. Como algunos se cierran cuando les dices y les dices y les dices lo que dice la palabra de Dios y se cierran y no quieren aceptar la verdad. Juan 10:37 dice, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no crean en mí, crean en las obras que hago para que sepan con toda seguridad que el Padre está en mí y yo en él. ¿Sabe qué me llama mucho la atención? Que ellos sabían unos días antes. ¿En qué día estamos aquí? Viernes, ¿no? Viernes, ¿no? Viernes la madrugada. ¿Cuándo fue? ¿El martes? Y algunos dicen, ¿qué pasó el martes? Estamos hablando de la historia que resucitó a Lázaro. Fue unos días antes, acaba de pasar. Miren, vamos a Juan 11. No quieren aceptar. Aquí en este momento estamos el viernes en la madrugada. Lo van a ejecutar esa noche, ese día, más tarde, como a las 3 de la tarde. Faltan unas horas para mandarlo a la cruz. Pero el martes de esa misma semana ha pasado algo increíble. Juan 11:45 dice, muchos judíos que habían ido a ver a María y habían visto lo que Jesús hizo, creyeron en él. ¿Qué había hecho? Le había dicho, Lázaro, sal fuera. Lo había resucitado. Y el versículo 46 dice, pero unos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos llamaron a la reunión del consejo y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Si dejamos que siga con esto, todo el mundo va a creer en él. Entonces vendrán los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado ¿cómo? Caifás, que era el sumo sacerdote ese año, dijo, ustedes no saben nada, es mucho mejor para ustedes que muera solamente un hombre por el pueblo y no que sea destruida toda la nación. Versículo 51, Caifás no dijo esto por su cuenta, sino que como era el sumo sacerdote ese año, sus palabras fueron una profecía de que Jesús iba a morir por el pueblo, pero no solamente por la nación judía, sino que iba a morir para reunirlos en un grupo
a los otros hijos de Dios dispersos. Ahí estamos tú y yo. Entonces desde ese día buscaban a Jesús para matarlo. No querían saber la verdad. Estaban cerrados. No les importaba lo que había hecho. Es que resucitó uno por allá, no importa. Es que le dio la vista a los ciegos allá en Jericó, no importa. Y ellos sabían que los únicos que podían dar la vista a los que habían estado ciegos eran los hombres de Dios, nadie más. Ahora leemos que este hombre rasga sus vestiduras en señal de blasfemia. La Biblia dice que los sacerdotes no podían rasgar sus vestiduras nada más por dolor propio. Era cuando alguien blasfemaba realmente, ellos se rasgaban. Y aquí le hace un poco ahí al teatro. Porque, dijo algo contra Dios, pero realmente él no está triste por lo que haya dicho Jesús. Él en su corazón está feliz porque sabe que ahora tiene el pretexto que buscaba para ejecutarlo. Y entra en una pantomima antigua que era típico de los pueblos, de rasgarse la ropa en señal de angustia, dolor, problemas. Mateo 26, 66. ¿Qué os parece? Le dice a la gente que está ahí. ¿Quién está ahí? Los sacerdotes, los ancianos, los que lo llevaron. No se pierda. ¿A quién se dirige? A aquellos que lo arrestaron y lo llevaron. A los que se juntaron. Dice, y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. ¿Y dónde está la justicia y el protocolo? ¿Dónde están los escribas que registran todos? ¿Dónde está la votación, sí o no? Es una multitud frenética gritando por su sangre. No hay justicia en absoluto. Marcos 14, 64 lo registra así. Ustedes acaban de escuchar semejante ofensa contra Dios. ¿Qué les parece? Y todos lo condenaron a muerte. Todos. Unánimes. La votación que se hacía y cuidadosa estaba descartada. Era usual esperarse unos días para ejecutarlo. Vamos a esperar qué tal si cometemos nosotros un crimen al mandarlo a la cruz y él es inocente. No, dijeron, de una vez, ya está, vayan preparando la cruz. Lo querían muerto y lo querían muerto rápido. Mateo 26, 67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros lo abofetearon. Yo leo esto y de veras no me cabe en la mente. O sea, escupirle, darle de puñetazos. Diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Ahora, en esta parte de Mateo dice así, pero Marcos nos dice que le cubrían la cara, Marcos 14, 65. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. ¿Tú te imaginas esta escena? Los que están haciendo eso, escuche, son la aristocracia judía, los sacerdotes, los ancianos, la gente con cierta jerarquía, comportándose así de esta manera. El hombre sin Dios es horrible. Estas personas son supuestamente lo mejor de todos los líderes. Increíble. Están como poseídos. Lucas 22 dice que le dijeron muchas cosas que no están registradas. Lucas 22, 65 y le gritaban muchos otros insultos. ¿Qué le gritaban? No sabemos. Hicieron muchas cosas para blasfemarlo.
Aquí el blasfemo aquí no es Jesús. Los blasfemos aquí son el resto de las personas. Ahora, ¿escupirle? Creo que escupirle a alguien es una de las cosas más despectivas que alguien le puede hacer, ¿no? Dice Números 12:14, respondiendo Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzará por 7 días? Será echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Es algo que avergüenza. Yo no sabía, pero al estar estudiando esta lección de hoy, en el valle de Cedrón, al día de hoy, está lo que se cree que fue la tumba de Absalón. ¿Alguien sabe quién fue Absalón? El hijo de David, que quiso quitarle el trono a su padre, que se levantó en contra de él. Si usted sabe un poco de la historia bíblica, sabrá que el rey David para los judíos es un personaje muy especial, muy querido. Y se sabe que al día de hoy, cuando un judío pasa por aquí, por el valle de Cedrón, a donde se cree que está la tumba de Absalón, lo que hará, si son fieles a la tradición, es escupir en señal de desprecio, de odio, por lo que Absalón le hizo a David. Pero ellos en este momento están escupiendo a la cara, al rostro de Jesucristo, lo han bofeteado, lo han golpeado, ridiculizado, se burlaron de él, lo tapan, lo golpean y le dicen, a ver, adivina quién fue. Luego lo van a entregar a la policía del templo y lo van a seguir golpeando. ¿Ha visto usted la película esa muy famosa, cómo se llama? La de Mel Gibson. La Pasión, donde se trató de visualizar en un grado realista todo lo que pasó. ¿Y qué dice Jesús en todo esto? Nada. ¿Sabe? Cuando alguien venga contra usted y le diga y le acuse y le señale, pero tú así, asado. Pedro dice, tenemos un ejemplo en Cristo. Se queda callado. Que te defienda Dios. Tú no pero ¿por qué? No. Tú muestra a Cristo. ¿Cristo vive en ti? ¿Sí? Entonces demuéstralo. Cuando venga alguien y te acuse y te diga falsamente algo, tú deja que Dios te defienda. No dice nada. Y vemos cómo le hacen, y todavía falta todo lo que falta, todo lo que le van a hacer. Ese es un grupo de personas que están desquiciados, han abandonado todo sentido de virtud, rectitud, santidad, lo escupen, le pegan. ¿Cómo puedes pegarle a alguien que se ha pasado el tiempo sonriendo a las multitudes, amando al enemigo, sonriendo a los niños, amando a la gente que se acerca a él? Alguien que mostraba el amor de Dios, que reflejaba el corazón de Dios. Es una blasfemia devastadora, perturbadora, que cuando tú lees esto dices, no puede ser posible que esta gente que se dice religiosa, que se dice que ama a Dios, que se dice que está en pos de la palabra, hagan eso con el Hijo de Dios. Pero es exactamente lo que sucede todavía hoy en día cuando gente se atreve a decir que es cristiana y se actúa como si no lo fuera. Es como escupir la cruz. Como dice Hebreos, pisotear la sangre de Cristo. No puede ser. Hay una supuesta rectitud. La ironía de todo esto es que viene un día. Viene un día en que las cosas cambiarán. Y aquel que en un momento para ellos fue criminal, será el juez. Y dime una cosa, ¿tú crees que Él los va a bofetear, a escupir o golpear? No, porque Él es justo, porque Él no es como tú y yo. Los va a tratar con justicia.
Él no va a juzgar erróneamente, Él juzgará correctamente. ¿Dios debía escupirme y golpearme y abofetearme y ejecutarme y condenarme? Sí. Pero Cristo tomó mi lugar. Una vez fui cautivo y Cristo me hizo libre. Relegado y abandonado, perdido, y Cristo tomó mi lugar. Perdido, maldito sin Dios, y Cristo fue a un madero, y todos los que morían en un madero eran considerados malditos. Una vez fui falso testigo, y Cristo soportó esos falsos testigos para hacerme suyo. Jesús cayó por mí. ¿Yo podré callar en alabanzas para Él? Estaba muerto, pero Cristo murió para que viviéramos. Amén. Oremos. Señor, queremos agradecerte porque en tu infinito amor y tu bondad nos muestras lo que hiciste por nosotros. Gracias. Reconocemos que sin ti nada somos. Perdónanos. Ayúdanos. Permítenos, Señor, reflexionar sobre las cosas que estamos haciendo y también sobre aquellas que no estamos haciendo. Bendito sea tu santo nombre. Tú eres justo, fiel, bondadoso, misericordioso. Recibe gloria, honra, alabanza. Bendito seas, Señor Jesús, bendito seas. Glorioso Señor Jesús. Rey de reyes, Señor de señores. El principio, el fin, el alfa y la omega. Glorioso Señor Jesús, Cordero Santo. Digno eres de que se te alabe, de que se te honre. Tú que quitas, Señor, la maldad, que transformas el corazón, Señor, endurecido, que sanas al enfermo, que levantas, Señor, al que está caído, lleno de amor y de misericordia. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos manchado, Señor, tu nombre, por las veces que hemos, Señor, blasfemado contra ti al actuar de manera incorrecta, por pisotear tu sangre, por no vivir, Señor, conforme a tu palabra, por jactarnos de algo que no somos. Señor, perdónanos. Trae, Señor, a nuestra vida conciencia de que a todos podemos engañar menos a ti. Bendito seas, amado Dios. Gracias por tu palabra y por este momento en ella. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.